El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Una nueva forma de evangelizar con una visión más positiva. Conozcamos a Jesús desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Talleres de Oración y Vida, como todos los martes de 5 a 5:45 de la tarde. Pues hoy tenemos un nuevo tema que hay que dar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la Biblia. Muchas veces no conocemos qué es la Biblia y muchas veces pensamos que son cosas ahí escritas, ¿verdad? Pero muchas veces no nos interesa. ¿Por qué? Porque no sabemos el significado, los contenidos que tiene. Entonces, en estos días, los días que nos toquen, vamos a ir hablando. También es parte de Talleres de Oración y Vida, de parte del Padre Ignacio Larrañaga, que pues nos dejó un instrumento más sobre nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que se llama Cursillo Bíblico. En esta tarde vamos a dar una explicación más o menos. Si tienen la oportunidad de asistir a este cursillo, pues tómenlo, porque ahí se les explicará con más extensible, mucho mejor. Entonces aquí pues solo vamos a dar un medio repasito, ¿verdad? Pues no es igual tomarlo, vivirlo, a escucharlo en la radio en esta tarde. Pues sí es un poquito lo que vamos a comentar. Pues en esta tarde vamos a ir viendo, muchas veces, como les decía, no conocemos la Biblia. Pensamos que es un libro más o muchas veces lo compramos y no sabemos cómo utilizarlo, o nos aburre y lo dejamos ahí tirado, ¿verdad? Y nunca lo leemos. Entonces, en esta tarde vamos a ir viendo un poquito qué es la Biblia. Pues bien, en esta tarde vamos a iniciar con este programa que se llama Cursillo Bíblico. Dice, ¿qué es la Biblia? En griego, Biblia significa los libros. La Biblia es una colección de 73 libros. La Biblia se divide en dos partes. Antiguo Testamento, que reúne 46 libros que contienen los ideales, creencias y sobre todo la historia personal de Israel con su Dios. Y el Nuevo Testamento, que contiene 27 escritos redactados en algunos años después de la resurrección por diversos y connotaciones cristianos. La Biblia nos narra una historia, la historia de la salvación, que se inicia cuando unas tribus nómadas recorrían el desierto en busca de alimento para su ganado, y se le clausura cuando unos testigos que han convivido con Jesús se lanzan a los 4 vientos para anunciar las buenas nuevas. Dios eligió un pueblo, Israel, entre todos los pueblos y le confió lenta y progresivamente su mensaje, una revelación, y esta revelación la realizó por obra y palabra. Unas obras o intervenciones prodigiosas de liberación y unas palabras expresadas de múltiples maneras a los enviados y profetas. Todo fue obra de amor. Dios, pues, toma la iniciativa y sale al encuentro del hombre para hacerle una proposición, la de vivir los dos como compañeros de vida y amor, y para una meta final,
la de hacer al hombre cada vez más semejante a Dios, divinizarlo. Este es el plan de la salvación, objetivo y resumen de toda la Biblia. La Biblia entera, desde las primeras páginas, es un diálogo del hombre con Dios, un diálogo no exento de quejas y discusiones. No es precisamente la relación de un amigo con otro amigo, es mucho más. Algo parecido a la relación que existe entre un padre que tiene nobles y trascendentales proyectos para su hijo querido, a quien asiste, bendice, promete, estimula, lo somete a pruebas y lo conduce amorosamente hacia la salvación. Hoy, al igual que en los días de la Biblia, Dios es un Dios liberador. Siempre hay un Egipto de donde salir, y Dios siempre saca al hombre, lo saca hacia el desierto y lo prueba. Lo saca a un mundo de incomprensiones, derrota y humillaciones. Pero de esta manera lo purifica y lo salva de sí mismo. La Biblia no es rigurosamente historia ni tampoco un libro científico. Mediante diversos métodos y estilos nos enseña que el Señor es el Dios único, creador de todos, conductor de la humanidad hacia la salvación. Es palabra de Dios porque Él nos habla en sus páginas, pero nos habla en palabras humanas porque han sido escritas por hombres, pero el Espíritu Santo los ha ido guiando y ayudando a manifestarse lo que Dios ha querido decir. La Biblia se comprende meditándola frecuentemente y tratando de poner en práctica lo que dice la palabra. No es como una novela que se lee de una vez para siempre. La palabra hay que leerla y leerla asidua y constantemente, porque un mismo versículo en diferentes momentos nos dice diferentes mensajes, porque la palabra se adapta a diferentes estados de ánimo y necesidades. Esto es lo que nos dice en este pequeñito, en este librito, ¿verdad? Que la Biblia no solo es, como dice, una novela, no solo es como leer libros de cuento. De hecho, nos habla sobre historias que han pasado, que han sucedido, cómo inició todo, pero también nos habla de cosas extraordinarias, ¿verdad? Como ser santos, como dice aquí, ¿verdad? Como Dios nos va a ir conduciendo a la salvación de nuestras vidas, ¿verdad? Que cada uno muchas veces no conocemos la Biblia, y solo a veces cuando hay un sacerdote o el domingo que escuchamos un pedacito y no sabemos qué sigue después, pero cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta de historias, de cosas tan maravillosas, y profundizarnos, porque muchas veces estamos así como cuando estamos en la orilla del mar, los que han ido al mar, ¿verdad? Se separan, ¿y qué hace? Te choca tu pie, ¿verdad? Que te quiere meter, como que te ahoga. Pero cuando llegas uno y se mete en las profundidades del mar, se da cuenta qué maravillas hay en el fondo del mar. Así es la palabra de Dios también, que cuando nosotros empezamos a leer un versículo, un capítulo, después un libro completo, nos vamos a ir adentrando y queremos más leerlo, queremos saber más qué pasó, qué sucedió, sobre las historias en aquellos tiempos, ¿verdad? De rey David,
de todos aquellos querer ver, conocer qué cosas hermosas hicieron y también desagradables. Desgraciadamente, ¿verdad? El ser humano pues se equivoca en todo, pero Dios es un Dios de amor que nos enseña cómo podemos nosotros pedirle perdón a un Dios tan maravilloso, tan misericordioso, que pues Él nos perdona, Él nos quiere como un hijo. Entonces, si tienen la oportunidad, no tienen una Biblia en casa, pues traten de leerlo. Muchas veces cuando uno empieza a leerlo, a veces ni lo entiende, pero Dios te va a dar la sabiduría, Dios da el entendimiento, como uno poco a poco va a ir abriendo su mente. Porque yo me acuerdo que cuando inicié a leer la Biblia, empecé ahí muy chingón yo, ¿no? De que querer leer toda la Biblia. Empecé por Génesis, ver cómo Dios construyó todo, ¿verdad? Porque ahí nos dice cómo fue, qué día descansó, quién hizo primero, los animales, el mundo, todo. Entonces nos vamos a ir dando cuenta, sí, sigues leyendo la historia de Abraham, de Moisés, y te vas a ir dando cuenta en las cosas que van pasando, y pues te vas entreteniendo. Al principio yo no lo entendía, decía, este no es para mí, historias o nombres de personas, pero cuando te vas dando cuenta, como dice en este librito, muchas veces ese versículo que leemos no nos interesa o no es de nuestro agrado y seguimos leyendo, pasando. Y otro día leído el mismo texto bíblico y te dice, chihuahuas, aquí me estaba hablando Dios a mí. Yo me acuerdo una ocasión de libro de Sirácides o Eclesiastés, Eclesiastés creo que sí es, que hablaba, ¿verdad?, sobre el del 2, del 1 al 18. Una de esas me tocó leerla, y donde dice que si nosotros como personas nos dedicamos a servirle al Señor, nos pone pruebas. Y ahí nos da consejos, ¿verdad?, de que pues no nos desanimemos, que sigamos, a pesar de que estemos así, que ya nos sentimos que ya no podemos, seguir amándolo, seguir demostrándolo cuánto lo queremos, cuánto lo amamos. Y ahí es donde nos purifica, como nos dice en este librito, ¿verdad?, que Dios lo pone a prueba, lo humilla, pues ¿para qué? Para que nos vaya a ir transformando, entendiendo y amándolo a Él. Y muchas veces yo en mi vida, a veces le he preguntado a Dios, y el error más grande que he tenido yo es de decir, ¿por qué a mí? Y cuando yo le digo, ¿por qué a mí?, ahí es donde Dios ya no obra. ¿Por qué? Porque ya le estoy rechazando esa bendición, ese amor que me está dando. Entonces nunca en la vida digamos, ¿por qué a mí?, sino que decirle siempre gracias. A pesar de que sintamos que ya no podemos, ya no se puede, sintamos de que una situación que ya no tiene solución, es seguirle pidiendo a Él fuerzas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando vimos sobre el tema de un camino de dolor y de amor. Nuestro Señor Jesucristo ahí nos enseñó cómo vamos a ir aguantando, cómo vamos a ir soportando. Él, a pesar de que Él sabía las situaciones que Él pasaba, se entregaba a nuestro Padre. Y no con mucho sus oraciones, como a veces hacemos en nuestra vida, que tantas palabrerías y a veces no escuchamos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cosa tan pequeña y una oración tan perfecta y tan sencilla, ¿verdad?, que pues cuando Él decía, que no pase esta copa sobre mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No es una oración tan larga, no es de tan difícil, ¿verdad?, que en nuestra vida, si lo hiciéramos, que pues entendiéramos de esta parte, en la situación que estemos pasando, una enfermedad, una situación económica, perder a un ser querido, de todas las formas que vayamos pasando, que sigámosle pidiendo fuerzas
a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque la Biblia lo dice. Sin mí no pueden hacer nada, dice. Entonces, de esta forma, que vayamos entendiendo poco a poco, que si tienen la oportunidad de leerlo, les aconsejo que lean cualquier libro de la Biblia, cualquiera, Salmos, el Nuevo, el Antiguo Testamento, algún profeta o alguno de los apóstoles que quieran ver la vida, saber qué pasó, qué sucedió. Ahí está todo. De hecho, les digo, hay cosas agradables y hay cosas en el Antiguo Testamento que también hay cosas desagradables, pues, porque, como les digo al principio, el ser humano se equivoca y Dios lo redime, Dios lo ama. Vemos a David, ¿verdad? Cuántas equivocaciones como ser humano, pero al final de cuentas, Dios lo perdona, Dios lo ama, Dios lo devuelve en ese camino de la santidad, igual que nosotros. Y muchas veces hermanos míos que yo conozco, compañeros de trabajo, que me han dicho, es que yo ya no puedo, es que yo ya estoy mal, es que yo estoy metido en esta. No es cierto, nadie está mal, siempre y cuando nos demos cuenta uno mismo y que estamos mal y pedirle fuerzas al Señor y salir adelante. Porque si decir, yo ya no puedo, ya no quiero, ya no siento, pues es que también no pedimos fuerzas con el Señor. ¿Y cómo vamos a salir de esa? Entonces les digo que pues si tienen la oportunidad de leer la Biblia, léanlo. Y se van a dar cuenta qué cosas tan maravillosas. Dios nos habla de cosas tan impresionantes. De los libros, de los profetas, de todo eso. Entonces les aconsejo que vayan viendo, vayan estudiando un poquito. Como dice el Antiguo Testamento, la historia de un pueblo interpelado por Dios. Y el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios. Ya sabemos que la Biblia es una biblioteca. Eso nos indica que hay diferentes libros en ella. Si revisamos con más calma cada libro, encontraremos algunos números, unos bien notorios y otros pequeñitos en letras pequeñas. Los números que más se notan están compuestos para indicar el capítulo del libro. Los pequeñitos entre las palabras al comienzo o en medio de una frase para indicar el versículo o el verso. ¿Sale? Cuando queremos encontrar un texto determinado, se nos indica el autor del libro, el capítulo y el versículo que deseamos leer. Es por ejemplo, que vamos a leer Primera de Reyes 1, 28, 30. Significa que tenemos que buscar en el libro de los Reyes. Buscar el capítulo 1, versículo 28, hasta el número 30. El rey David mandó a llamar y se cumplirá tal cual. Así, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir dando cuenta que muchas veces no sabemos manejar la Biblia y no conocemos. Yo me ha tocado con hermanos que les he dado talleres, que sí les ha costado muchísimo leer la Biblia. Y muchas veces no nos dedicamos a leer una frasecita, un pequeñito versículo al día. Si lo hiciéramos diario, conociéramos más de la palabra de Dios. Entonces aquí nos va a ir indicando cómo vamos a ir encontrando, ¿verdad? Que la letra grande es el versículo, capítulo, y el pequeñito es el versículo, por parte que nos vamos, ¿sale? Otro ejemplo, Nehemías 9, 5. Lo mismo que antes, libro de Nehemías, capítulo 9, versículo dice. Y dice, levántese y bendigan a Yahvé, nuestro Dios, desde siempre y para siempre. ¿Ya vieron? Una de las palabras hermosas, como les decía yo ese ratito, ¿verdad? Que pues vamos a ir dándonos cuenta. Y un solo versículo. Levántese, bendigan a Yahvé nuestro Dios desde siempre y para siempre.
sea la situación que estemos, sea las condiciones que estemos. Como les decía hace ratito, muchas veces estamos tristes y no nos acordamos de Dios, o cuando estamos felices ni nos acordamos de Dios, pero cuando estamos pasando una situación difícil, queremos que Dios haga un milagro en ese momento de decirle, hazlo ya, porque ya lo necesito. Y no es así. Dios, como les decía en las sesiones atrás, que no es un Dios de milagros, que no es un Dios de que, sí te voy a cumplir lo que tú desees o lo que tú quieras. No, Dios se manifestará en el momento que Él desea, cuando Él quiera, como Él quiera, y de una forma tan maravillosa. Y a veces está a nuestro alrededor. Dios no va a bajar del cielo y decir, hijito, mira, pórtate bien. No, puede mandar a un hermano, a una persona que ni conocemos, o de unas formas que Él manda y nos habla. Entonces, de esta vez, como les decía yo, una ocasión, cuando yo era joven, ¿verdad? Más jovencito, me acuerdo que una ocasión, pues estaba en mi vida loca, porque me acuerdo que estaba alcoholizado. Eso sí les digo, porque fui un alcohólico hace muchos, pero muchos tiempos. Entonces estaba alcoholizado, y yo, entre ellas, me acuerdo que le dije, si de verdad existes, ven y abrázame. Y es lo que le reclamé a Dios, y yo le dije en ese momento, eran como las 8, 9 de la noche. Y de entre la borrachera me quedé dormido. Y pasó. Y al otro día, me acuerdo que era un sábado en la noche, y un domingo temprano, tocan mi puerta. Y voy y salgo así con dolores de cabeza, y sabes, la resaca, ¿no? de un alcohólico. Y salgo, y ven 2 hermanos parados en mi puerta. No me hablaron de Dios. No me dijeron, que otras veces, como siempre, me han dicho, mira, venimos a hablar de tal. Y yo soy de las personas que, pues, en ese momento le hubiera yo cerrado la puerta en su cara. Pero no. En ese momento, uno de los hermanos me dice, hermano, muy buenos días. Venimos por parte de Dios, y de eso se abalanza a mí y me da un abrazo. En ese momento yo no lo entendí. En ese momento dije, está loco y pues está mal de la cabeza. ¿Cómo va a venir a abrazar a mí? Y mi cabeza mía, pues, en 1000 vueltas, ¿no? De que, pues, y yo sé que no le doy cabida a los hermanos que te hablan de Dios. Y en ese momento, pues, dije, sale, pues, y muchas gracias. Y lo cerré la puerta y me subí y me volví a dormir, ¿no? Y a poco después entendí. En ese momento, Dios me abrazó. Dios me vino a buscar a mí. Pero entre mis locuras mías, pues ni siquiera le puse atención. Ni siquiera yo le dije gracias por ese abrazo, no. Hasta hoy, años después, entendí que Dios sí existe, en cualquier forma se manifestará y se dará a conocer. Y muchas veces no le ponemos atención alrededor nuestro, porque a mí me pasó. Ni siquiera le puse atención, ni siquiera le dije gracias, nada, al contrario, de mala gana le cerré la puerta y gracias y pum, y me voy. Pero Dios se manifiesta de 1000 formas, hasta con un animalito si no tenemos a nuestro alrededor, porque me acuerdo que tenía igual un perrito, y en ese momento igual, pues, en mi vida, ¿no? Pues fue un desastre cuando yo era joven, y lo abracé, mi perro, y él nunca se deja abrazar porque es una raza grande. Pues él solo quiere jugar o morderte y como sea. Entonces ese día estaba ahí, le dije, ven, abrázame, necesito un abrazo tuyo, le dije. Y se viene y se acurruca y se deja abrazar. Y me acuerdo que yo llorando, y él también salía sus lágrimas. Y en ese momento no le puse atención. Y a veces hasta los animales
lloran con nosotros cuando sienten nuestro dolor, sienten nuestra fragilidad humana, ¿verdad? Pues Él nos entiende de 1000 formas. Cualquier animalito que tenga en casa, pues hay que amarla mucho, quererla, porque también se manifiestan de 1000 formas. Entonces, es también, como decía San Francisco de Asís, son obra y son criaturas de Dios también. Son hechas por Dios y hay que amarlas porque Dios los creó. Pues bien, vamos con un cantito. Le pedimos aquí al hermano Edmundo que nos vamos en cantito y después regresamos. Continuamos con nuestro programa. Experimentemos juntos el amor de Dios. Continuamos con Talleres de Oración y Vida. Talleres de Oración y Vida. Queremos conocerte y escucharte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 967-142-4271. 967-142-4271. Tu participación es muy importante. Talleres de Oración y Vida. Pues bien, regresamos con ustedes. Nuevamente vuelvo a decirles, estamos tocando un tema sobre la Biblia, se llama Cursillo Bíblico, y si tienen alguna duda o quieren mandar sus mensajitos, como acaba de decir, es al 967-142-4271. Alguna pregunta que quieran o algo que deseen saber sobre la Biblia, pues pueden mandar sus mensajitos, aquí los podemos ir contestando. Si no podemos hoy, pues la próxima semana ya le traemos bien hechas sus respuestas, ¿sale? Pues como estamos viendo la Biblia, pues vamos a ir viendo un poquito sobre cómo está compuesto los libros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son 5 libros que se pronuncian o que son del Pentateuco, así se les nombra, ¿verdad? Ya después lo que es Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Ruth, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos son 16 libros históricos.
por si quieren alguno de ellos leer, saber la historia de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, Eclesiastés, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Sabiduría y Eclesiástico son 7 libros sapienciales que son diferentes, ¿verdad? Y, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Sofonías, Miqueas, Nahum, Jonás, Ageo, Abaruc, Zacarías y Malaquías son 18 libros que pertenecen a los libros proféticos. Entonces, tienen alguna duda o que quieran saber sobre ellos, pues adelante. Y el Nuevo Testamento, sabemos que muchos sí lo saben, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles van de Evangelios y Hechos. Y Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a los Gálatas, Efesios, Filipenses, a los Colosenses, Tesalónicas, Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón y Hebreos son epístolas de Pablo, que fueron algunos escritos por Pablo, algunos pues fue redactado por otra persona, pero no lo escribió Pablo, sino que fue dictado por Pablo, pues son cartas que él las dejó, ¿no? Y, por ejemplo, Santiago, Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Carta de San Juan y Judas, esos son epístolas católicas. Y, pues, Apocalipsis, pues ya sabemos, es un libro que pues son, como le decía hace ratito, como proféticos, como fueron revelaciones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después o qué van a pasar siguientes, ¿verdad? Entonces sabemos un poquito sobre esa, pues sabemos que Apocalipsis nos muestra lo hermoso y lo bello que es el cielo. Pues a veces nos lo imaginamos, ¿verdad? Si han leído Apocalipsis, qué hermoso es ver al cielo. Dice que las calles son de oro, ¿verdad? ¿Quién no desearía hasta un pedacito de oro, como las mujeres, ¿verdad? Aretes, pulsos o anillos, ¿verdad? Imagínate tener una casa de oro. Porque ahí nos dice que en Apocalipsis es tan precioso los muros, ¿verdad? Las piedras preciosas. Imagínense. Por eso muchos santos desearon morirse porque quieren ver y conocer al cielo. Y nosotros no queremos morirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos dificultades con nuestro Señor y no estamos bien con nuestro Señor. Y los que están bien, pues desearían morir. Yo he leído un poquito la vida de algunos santos, de que pues ellos cuánto desean morirse, cuánto desean estar con el Señor. Y ojalá que también nosotros estuviéramos lo mismo, ¿verdad? Desear y estar con el Señor. Y como les decía, pues tienen la oportunidad. Hay cosas sí en Apocalipsis que dan miedo, pero también hay cosas tan bellos y hermosos como encontrar el cielo, ¿verdad? Que nos dice que es una ciudad de piso de oro. Las paredes son de diferentes piedras. Imagínense. Qué brillante, qué hermoso será el cielo. Y ojalá pues pudiéramos leer como de esos libros que ya mencioné. Leer, saber, conocer. No entenderlo completamente, porque hay cosas que pues no somos dirigidos para cada uno. Como les decía la vez pasada, que cada hombre tiene un chaleco que les quede, y otros les queda muy pequeño y otros les queda muy grande. Entonces, si tenemos la oportunidad de leer un versículo, un capítulo o un libro completo,
que nos pusiéramos ese propósito de leer. Conocemos qué maravillosos es la Biblia, conocerlo. Hay cosas, como les decía, que son desagradables a veces. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos equivocamos en la vida, en la historia que se pueden escribir, pero también hay cosas hermosas y maravillosas que nos hablan. Por ejemplo, los libros proféticos, pues hablan cosas muy, muy bonitas, las promesas que el Señor, Dios, nuestro Padre, Dios, nos da y promete y le da la salvación a su pueblo, ¿verdad? Pero también hay cosas, por ejemplo, hermosos, por ejemplo, los salmos. Los salmos son preciosísimos en hacerle una oración a nuestro Padre Dios. Entonces, tengan la oportunidad. Imagínate, tenemos 73 libros en este pequeñito y lo podemos llevar a donde nosotros quisiéramos. Y hay más pequeñitas. Esta es la más grande que hay, pero hay más pequeñitas. La Biblia de bolsillo, que le dicen, pues un poquito más pequeñita que esta, se pueden leer, solo que las letras son más pequeñitas. Los que tienen un buen ojo todavía, pues la pueden ir cargando, ¿verdad? Pero así como los que ya estamos un poquito mal de la vista, pues necesitamos letras grandes como esta. Entonces, les recomiendo muchísimo que tengamos la oportunidad de leer, de estudiar un poquito, como les decía. Pues la Biblia significa biblioteca, como les decía, y pues son varios libros. Imagínense, 73 libros. Para leerlos lleva mucho tiempo. Eso sí, lleva mucho tiempo. Y no se trata de que comprendamos, que queremos saber, no, sino que vayamos viendo, entendiendo nuestra vida, como decía al principio, que sea para cada uno entender, comprender que Dios nos habla, que Dios nos quiere, que Dios nos ama, y pues no para entender exactamente, ¿por qué dice esto? ¿Por qué me lo dijo a mí? ¿O por qué está haciendo esto? No, hay cosas que podemos tomarlo para nosotros, y hay cosas que también pues no es hecho para nosotros, como les decía ese ratito, que hay chalecos que nos quedan, hay chalecos que nos quedan grandes y hay chalecos que nos quedan pequeños. Entonces, de esta forma vayamos viendo la palabra de Dios. Pues deseamos que en esta vida, que la palabra de Dios sea una verdadera mística para cada uno de ustedes, una devoción ardiente, un aprecio inagotable de la palabra de Dios. Que sea eso, que tengas necesidad de escuchar. Yo me ha pasado en mi vida que cuando quiero hablar con Dios o cuando estoy en una situación tan difícil, y yo solo le digo a Dios, quiero escucharte, quiero que tú me digas qué quieres que yo haga, o qué quieres de mí, o algo así. Y tú abres la Biblia, te habla. Y cuando estamos pasando una situación difícil y a veces no le ponemos atención, y como decimos en talleres, anótenlo. ¿Qué versículo leíste hoy? ¿Qué capítulos leíste? ¿Qué libro leíste? Y otro día que este sea con más calma, que día que este sea con más tranquilidad, vuélvelo a leer. Y te das cuenta que en ese momento o en la situación que estés pasando, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Yo me acuerdo que una ocasión estaba yo un poquito así como tristón, en una situación difícil familiar. Le decía yo al Señor, háblame, porque quiero escucharte, necesito de ti. Y en eso abro la Biblia y me muestra, creo que es Isaías 41, no recuerdo bien, pero creo que es Isaías, donde me habla, yo estoy contigo, estás bajo mi diestra, no temas. En ese momento yo no lo entendí, en ese momento pasó como si nada, pero lo que me ayudó es que lo anoté.
En ese momento la anoté, agarré mi libreto, mi cuaderno espiritual, como le decimos en talleres de oración y vida. Agarré, lo anoté. Y otro día lo leí con más calma. Y después me la pasé llorando porque el Señor me estaba hablando en ese momento. Porque me decía, yo estoy contigo. Y es cierto. Él estaba conmigo en todos momentos, a pesar de que yo me sentía pues vacío con el dolor que me estaba pasando. Pero Él estaba ahí. Él me estaba protegiendo, Él me estaba abrazando. Y me estaba hablando también. Y muchas veces en nuestra vida eso nos pasa. Entonces tienen la oportunidad de leer algo, escríbanlo, anótenlo. Y otro día con más calma o con más tiempo que tengan y vayan a leerlo, checarlo. Y se van a dar cuenta qué maravilloso es Dios y nos habla de mil formas. Pero en el momento del dolor, en el momento de la situación que estemos pasando, a veces no le ponemos interés en lo que estamos leyendo, en lo que nos está hablando Dios. A veces como que, ay, sí, ya otra vez, es la misma palabra que ya había escuchado. Pero cuando te das cuenta después, es algo maravilloso que Dios nos habla. Y pues, bien, que vamos, alguna pregunta que quieran, algo que quieran saber sobre la Biblia, como les decía, pueden mandar sus mensajitos y pueden también decirnos, ¿verdad? Que pues vayan preguntándonos. Y nos llegó un mensajito, dice: gracias hermanito por su programa. Cada taller que se vive nos acercamos más a Dios. Bendiciones hermanito de parte de la hermana Gloria. Gracias hermanita Gloria por sintonizar Radio Tepeyac. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. Y manda un Andul Gómez López: no estar en gracia de temor morir, pero los santos para ellos la muerte es un premio, como San Pablo, que decía: ha combatido el buen combate y ya solo esperaba la corona que el Señor le iba a entregar. Claro que sí, hermanita. Pues se ve que esta hermanita sí lee la palabra de Dios, porque pues nos está dando, ¿verdad?, algún versículo que San Pablo lo dijo en algunas ocasiones cuando estaba en sus momentos críticos, ¿verdad? Como les decía, Dios nos pone a prueba, Dios nos pone en una situación que pues es un poquito difícil para cada uno de nosotros. Pero créanme que cuando llegan las bendiciones de Dios es algo maravilloso. Y te los manda no a medias, no buenas, sino excelentes. Te los manda bien, como uno quisiera que pues se los manda. Entonces pues también hay que aceptar también el dolor o el sufrimiento que nos pone en nuestras vidas. Y las bendiciones de Dios son maravillosos, son perfectos que los hacen, no a medias, como les digo, pues Él nos da las cosas bien hechas. Entonces, pues la situación que estemos pasando, la situación que estemos en este momento, pues aceptémoslo con amor, con paciencia, y seguir pidiendo. Si sentimos que ya no podemos, pedirle fuerzas a Él, pedirle a Él que nos ayude y que nos saque de ese pozo o en esa situación que estemos pasando, y Él nos ayuda y Él nos da las fuerzas para salir adelante. Y a veces en nuestras vidas que sentimos que no podemos, solo es el único que Él nos ayuda. A veces nuestros hermanos, nuestros padres, a quien está a nuestro lado, a veces no, porque no siente el mismo dolor que estamos sintiendo. A veces yo me he tocado, a veces cuando por ejemplo muere un familiar y me dice: cuánto lo siento. Y a veces yo digo que es mentira, porque si no lo has vivido, no lo has sentido ese dolor, pues no sientes el dolor de esa persona. Porque
No sabemos, por ejemplo, cuando pierde mamá, hermano, alguien, y tú le digas, ¿cuánto lo siento? Pues a veces digo yo que es mentira, porque a veces no lo hemos sentido, no sabemos cuánto amó, cuánto ama a esa persona, y sentir el mismo dolor. Pues no, a veces lo decimos solo por consolarlo, por decirlo, ¿verdad? Pero en realidad la persona que está pasando una situación tan difícil a veces es algo crítica, pero solo nuestro Dios es el que lo siente. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos hizo y sabe y conoce cada parte de nuestras vidas. Entonces, pues les digo, confíen siempre en el Señor. Pues nuestro tema se nos va, el tiempo se nos viene encima. Les agradezco mucho a los que nos sintonizaron, y los que no pudieron mandar sus mensajes, pues también un fuerte abrazo, y también mando saludo a mi esposa, a mis 3 hijos que me están sintonizando. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos y a todos los hermanitos de Talleres de Oración y Vida. Pues bien, nos pasamos a despedir en esta tarde. El Señor nos bendiga, nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos concede la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, estrella de la evangelización.